Ok, vamos a comenzar con una oración, chicos. Padre, te damos gracias, Señor, porque encontramos en tu palabra fe de sabiduría, Señor, entendimiento y salvación, Señor. Pedimos que en esta oración tú hablas, Señor, a nuestros corazones, cambies actitudes, nos enseñes, Padre, que vamos a aprender más de ti, Padre, que en mi palabra, Señor, en la palabra que los que estamos aquí presentes salga la oración, se haga entendimiento, Señor. Que seas tú hablando, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno. Excelente, estamos viendo temas, ya saben, como los que me gustan, polémicos. ¿Se le frena todavía? Estábamos con el... Cuando dices muy diferentes. Ok, ¿qué hemos aprendido hasta ahorita? Trajeron libretas. Otras cosas. Desde atrás Pues como era la iglesia primitiva, que era más que el diezmo en el nuevo pacto, que ¿Diezmo qué? más que el diezmo en el nuevo pacto, ¿no? Que, o sea, no se menciona el diezmo, pero se habla de que era más que eso. Sí, usaban el principio de dar, el principio de la ofrenda. Y con toda la ofrenda generalmente tú ves ahí por los ejemplos, por lo que no dice tal cual que sea más, pero tú puedes ver claramente que es un estándar mayor. Claro. Pues si dejar tus propiedades y demás, pues habla Sí, más del diezmo. claramente. Y aparte aquí está hablando de que es un cambio que hace el Señor en el corazón de los hombres. Ya quita el amor al dinero, la avaricia, y pone un corazón generoso. ¿Qué más vimos? El dar define tu lealtad. Dar define la lealtad. ¿Cómo estaba eso? A ver, recuérdame. Pues no puedes servir a Dios y a las riquezas. Donde está tu tesoro, pues ahí está tu corazón. Entonces, pues a quién le eres leal. ¿Eres leal a ti mismo o a las riquezas, o le eres leal a Dios? No puedes servir a dos amos. Exactamente. De hecho, no me acuerdo si compartimos eso, pero que el dar te vacuna contra el amor del dinero y contra las lealtades equivocadas. ¿Se acuerdan de eso? Ajá. ¿Por qué lealtades? ¿Cómo que te vacuna contra las lealtades equivocadas? Porque tu confianza no está en lo material, sino que aprendes a depender de Dios. Exactamente. Ahorita que estaban diciendo eso, me estaba acordando de algo que de pronto cuesta trabajo, y es que tú quieres algo y lo buscas y lo buscas y lo buscas, y te afanas y te afanas y te afanas, y de pronto no escuchas o no atiendes a la voz de Dios, y entonces si estás afanado por el dinero, entonces se vuelve tu prioridad en lugar de confiar en Dios, que Él va a suplir. Entonces no estás confiando en Dios. Qué grueso, pero sí que muchas veces. O también nos sucede que estamos en una situación de con nuestro budgeting todo apretado. Es como que dices, híjole, ¿cómo voy a dar? ¿Con esto qué? Con el Presupuesto. gracias. Presupuesto. Con el presupuesto todo apretado, dices, ¿cómo voy a alcanzar? Y no sé cómo voy a hacerle para eso. ¿Sí? Pero cuando tú incluyes el dar como una parte de tus gastos, ¿sí? Tú lo que estás haciendo es un voto de confianza, Señor. No sé, y no dependo de mis recursos, y no dependo de ti. ¿Cómo le vas a hacer tú? Pero mi confianza es en ti. ¿Sí? Cuando estás haciendo, estás depositando tu confianza en Dios, y ya estás haciendo lo que tengo, y el dinero que tengo no es lo que me suple. En obediencia, en fe y en amor. Exactamente. Básicamente le estás diciendo, Señor, confío en ti, no en este dinero que me va a proveer todo. Y eso yo sé que cuando empieza a hacer la mecánica al respecto, si empiezas a proveer de formas que uno no tiene, y aparte te posicionas para ser bendecido delante de Dios. De hecho, las situaciones o los problemas más críticos económicos han sido cuando ahí quería hacerle chanchulla económica a Dios y Él me la hizo a mí. Entonces, mejor. Y cuando doy, aunque soy apretado, sí, es una bendición. No saben ni cómo, pero te llegan las cosas. Salen las cosas y dices, wow. Y déjame decirte que muchos estamos apretados económicamente por mala administración. Sí, no sabemos ni cómo nos gastamos ni cómo llegamos a esa situación. Y eso también es ante Dios, creo que
algo malo, porque Él nos está dando para que nosotros seamos administradores Buenos en administradores. todo, incluso el dinero que te da, estamos siendo siervos infieles cuando no lo hacemos sabiamente. Qué grueso, ¿no? De hecho, en el concepto cristiano es, nada es tuyo, tú eres administrador de las cosas y recursos de Dios. Y tenemos que hacerlo como concebido. Entonces, de él. Todos de él. Sí, el mundo es como que todo es mío y de Dios aquí no es. Entonces has puesto como mayordomo de las cosas de Dios. Entonces define tu lealtad, obviamente te ayuda, te recuerda que tu provisión viene de Dios cuando das. Porque dices, oye, voy a dar, pero voy a descompletar de tal vez, o no voy a completar para te recuerdas, Señor, tú eres mi proveedor. No confío en lo que tengo, sino en ti que me das. Y es genial porque cuando a veces vemos el trabajo o lo que percibimos cristianamente y no vemos a Dios detrás de eso, estamos en problemas. Sí, estamos en problemas. Tenemos que aprender a ver a Dios detrás de cada circunstancia o situación. De hecho, nunca les platiqué testimonios de cómo Dios se proveía milagrosamente, ¿verdad? No. Bueno, cuando tengas, se los platico. Obviamente tú estás siendo fiel con el principio de dar con Dios. Y si te expones a que seas bendecido por parte de Dios. Y bendecido para hacer las cosas que Dios quiere que hagas. ¿Sí? Recuerdo una vez en donde hay un principio que tienen que anotar ahí, que es básico. Dios solamente paga lo que Él invita. Se llama pagar. Sí, paga lo que Él invita. Y bueno, de hecho tiene que ver con la temática que vamos a ver ahorita. Y ahorita les platico los testimonios. Es el dar de forma sobrenatural versus el dar irresponsablemente. Sí. ¿Cómo, perdón? El dar de forma sobrenatural versus el dar irresponsablemente. Así que donde está interesante esto. Hay situaciones en la Biblia donde Dios te invita o te pone el reto de que des más allá de tus posibilidades. Y hoy te vamos a poner a que se te con eso, ¿sí? Porque sí se da y sí sucede. ¿Sí? Y si Dios te pone, oye, no, da esto, y aunque no tengas completo lo que requieres para lo que vas a hacer. ¿Sí? Casos de estos, ¿se acuerdan, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, el caso de la viuda en 1 Reyes capítulo 17? ¿Tienen las Biblias? Es un nuevo ni la bajé de carro, es un nuevo No te preocupes, aquí tenemos 1 Reyes capítulo 17. Así es, vamos a ver y irnos al versículo 8. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Quién fue Elías? Pueden ser sinceros, si no se acuerdan. Ok, perfecto. Un Para sacerdote, nuestra ¿no? escuela dominical. Profeta. No, profeta Elías fue el profeta que oró para que no lloviera. Sí, vino la sequía por 3 años y luego oró y vino la lluvia. ¿Sí? Fue este profeta el que le estaba haciendo de mártir, de que nadie me quieren matarme, toda la cosa, y se fue a buscar a Dios en una cueva. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Que Dios se le apareció un ángel y le hizo una torta. Sí, de ahí las tortas al ángel. Que le digo. No, lo acabamos de ver. Estaría bien, pero Taizán. con el versículo ahí. Ok. Este profeta, bueno, cuando oró por la sequía y vino la sequía, pues estaba buscando al rey para que, oye, o oras para que vuelva a llover o vaya, ¿no? Entonces Dios lo mandó a un lugar donde estaba siendo alimentado por los cuervos. ¿Y qué le traía a Dios de comer? Por 5 puntos
¿Qué le traía? Dios de comer. No fuera por el ángel, ¿Me puede dar el una ángel, ¿no? No, eran cuervos. Le traen carnita, ¿no? Le traen Asada. carnita asada. Salchicha polaca. Ok, No sé, bro. ¿Qué le traen? les leo el versículo 3. Dice, Dios le habló al profeta Elías y le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo te he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. 7 capítulo, versículo 4. Versículo 5. Entonces mandó a los cuervos a que le den de comer. Dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y vivía del arroyo. Ustedes tienen esas mascotitas aquí. No sé. No eran tan malos. Los perros. Realmente las mascotas que conozco te piden de comer. Ok, dice, versículo 7, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Saben, muchas veces Dios pone provisiones delante de nosotros en ciertas circunstancias, haciendo ciertos trabajos o ciertas cosas. Pero muchas veces Él manda que se seque el arroyo donde está prometido. ¿Saben qué significa esto? No es que significa que Dios haya olvidado de nosotros. Nos está poniendo en un gimnasio para entrenarnos para ser más fuertes. Sí, puede ser también, pero generalmente significa que es tiempo de moverse. Está cambiando sus planes. Sí, es como que de moverse. Es como que, se está secando el arroyo aquí, no está proveyendo, no está subiendo suficiente. ¿Qué significa? Seguramente Dios está diciendo, te quiero en tu lugar. Sí. Pero muchas nos aferramos de que, Señor, promete. Hasta que Parte no entiendes que ya no quiero proveerte por ese medio. Los cuervos, versículo 7, pasado unos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego la palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Okay. Eso es lo genial de nuestro Padre Celestial. Cuando Él da la orden, cuando Él invita, provee. Sí. Entonces Él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, Él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, porque lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráeme, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Sí se acordaron de ese pasaje? Sí, que se muere el niño. Yo si hubiera visto ese pasaje sin entendimiento, diría, qué profeta tan conchudo, ¿no? Hazme a mí primero. Ya. O sea, asalto a la viuda. Tenemos ese tipo de situaciones. También se acuerdan de la que dio los tres monedas que tenía ahí, que era también viuda, ¿no? Era viuda. Las viudas, sí, como Dios las usaba. Sí es cierto, va a haber situaciones como esta donde el Señor te dice, oye, no tengo suficiente, voy a morir,
ya, o sea, no me alcanza. Da. Sí. Sí va a pedirte, va a haber situaciones donde te pide que des más allá de tus posibilidades. Sí. Es cierto, muchas veces lo hacen para probar tu fe. Hay muchos que requieren o Dios les pide que hagan eso para que cambien sus lealtades. Están aferrados al dinero, a su trabajo, a eso. Es que eso es lo que me provee toda cosa. Y lo que hace Dios es que te libra de mamón. Dios es el Dios del dinero. ¿Cómo? Te lleva a que des pasos de fe en ese sentido. Pero aquí, ¿cómo haces al respecto? Porque se puede prestar para manipulación o para chantaje. Y ha habido situaciones de ese tipo, de ese índole. De hecho, les platiqué, ¿no? La vez pasada, de cómo vino un predicador a la iglesia y todos dando sus carros, sus casas y toda la cosa. Y el siguiente domingo estaba el pastor revolviendo todo lo que. ¿Cómo identificar eso? Es aquí donde tienes que tener tu relación con Dios muy bien afinada, muy bien. La tienes que tener, tú tienes que tener una relación estable con el Señor. ¿Por qué? Porque sí va a haber situaciones que sucedan eso, incluso que te hagan el llamado. Pero el Señor va a ponerte una convicción y una paz en tu corazón que solamente la sabes o la reconoces porque tú ya has tenido eso en la presencia de Dios. Sabes que esto es, y eso es lo que tiene que ser. Sí. O sea, cuando alguien te hace el llamado, lo checas tú internamente con Dios y Él te pone la convicción de hacerlo. No es un asalto humano, así, un asalto desde el púlpito. No puede ser eso. De hecho, como leímos, nadie dé por obligación y por tristeza. Sí, me están diciendo esto, porque si no, el Señor no me bendice. Si estás en esa actitud, no. Cuando sabes que estoy en Dios, pon en ti esa convicción, pon en ti esa certeza que eso viene por parte de Dios. Tienes que tener eso. Si no, ni mejor lo hagas. ¿Sí? Romanos dice que Romanos 13 dice que todo lo que no es de fe es pecado. ¿A qué se refiere? Cuando haces esas cosas que no son con convicción, es que a lo mejor no, y lo bueno, por si acaso, no es algo que estás caminando delante de Dios correctamente. Sí. Entonces tienes que entender eso. Sí va a haber situaciones donde vas a dar. De hecho, vimos en Hechos, oye, gente vendía su propiedad y le ponía todo al pie de los apóstoles. Ahí tienes la ventaja de que cuando el Señor te lo pone a ti y no hubo ningún llamado, sabes que es de Dios, porque ninguno de sus 5 sentidos hace eso por iniciativa propia. Entonces dices, ¿sabes qué? Tienes que dar esta ofrenda especial. No te pongas así como que reprendiendo al enemigo, porque el Satanás nunca te va a poder hacer eso. Cuando ya conoces a Dios en ese sentido, cómo opera y su naturaleza, ya sabes si esto definitivamente tiene que ser Dios. Y te pone la convicción y te pone esa carga. Y es de la manera como suceden muchos milagros. En el sentido de que cuando gente es sensible al Espíritu Santo, oye, dices, es que da una ofrenda tal hermano. Y ni es pastor, ni es nada, pero sabes, el Señor sabía que necesitaba ese dinero. ¿Sí? Ese uno tiene que ser sensible a eso. Y es así como operan muchas cosas. Y se hacen así como que tú te puedes convertir en un milagro por parte de Dios para otra persona. Recuerdo, yo estaba fue unos cuantos días antes de irme a estudiar un verano en Harvard. Yo estaba con el proceso de dar de alta a una empresa, que era la Fonte Editorial. Empecé con la editorial outsourcing. Y el Señor me tenía en tal punto donde me proveía justamente lo que necesitaba. Entonces estaba invirtiendo en esto, el Señor me puso ese proyecto y aparte de dar cumplir con el principio de dar en la iglesia, estaba invirtiendo en esto. Pero llegó un punto donde me dijeron los de GNP porque los GNP fueron los que nos becaron, me dicen, Chuy,
sí te vamos a cubrir los gastos, pero va a ser por reembolso. Yo, ¿what? Sí, nada más te vamos a cubrir, pagar la colegiatura, el avión y todos los gastos de ella, que también son por nuestra cuenta, pero va a ser por reembolso. Yo en la torre. Faltaba, yo me iba pasado mañana y no tenía prácticamente ni un cinco. Era como que, ¿ahora cómo le voy a hacer? Sí. Y estaba en una situación donde yo no le podía pedir a mi padre. Y aunque le pidiera, no había funcionado. Sabíamos que ese arroyo se había secado. Oye, al día siguiente, un día antes de ir, tenía una cita con un amigo para almorzar y podemos platicar algunas cosas. Y platicamos, fue muy padre la plática y todo eso. Para esto, nadie sabía que necesitaba dinero. Nadie, ni siquiera mi papá ni nada. Era solo nosotros entre Dios y yo. Yo no me decía, Señor, tú sabes, tu problema y tú lo vas a resolver. Oye, pues ya terminando la plática, tuvimos que pasar a su oficina por algo. Saca su cheque, me lo da. Yo, ¿y esto? No sé, simplemente siento data. Wow. Era la cantidad que yo necesitaba. Yo no sé exactamente qué cantidad necesitaba. Pero cuando llegué ya me di cuenta que era justamente lo que necesitaba para los gastos básicos de comprar los libros, porque todo eso iba a ser por reembolso. El taxi, exactamente todo. Sí. Wow. Y con lo barata que es la vida ya. Y con lo barata que es la vida en Boston. Te haber dado una buena ofrenda. Sí, sí. Pero fue Dios moviendo eso. Sí. Por un lado, yo estaba posicionado o sea, no tenía cuentas pendientes yo con Dios, en el sentido que estaba cumpliendo con el principio de dar. Y por otro lado, estaba Él siendo sensible a dar más allá de lo que en la forma natural Él podía dar. Sí. Entonces, muchas veces el Señor va a poner convicción en tu corazón para que, hey, vamos a dar. Sí. A veces puede ser por medio de un llamado. Por medio de un llamado tienes que verificar y tienes que tú sentir la convicción para hacerlo. No te muevas por emocionalismos ni por... Si te están moviendo o incentivando por la avaricia, ¿sí? Ten cuidado, ¿sí? Porque no es la motivación correcta para eso. ¿Sale? ¿Cómo saber que no es Y es ahí donde entramos en otro punto. ¿Cuándo es un emocionalismo irresponsable? Sí. Uno, tú te das cuenta que es un emocionalismo irresponsable cuando estás dando de más, ¿sí? Tus capacidades, cuando la motivación es la avaricia. Cuando vas a esperar. Cuando, por ejemplo, desde el púlpito están incentivando la avaricia del cliente. ¿Sí? ¿Quién quiere recibir doble bendición? Bla, bla, y para los enteros. ¿Sí? No necesariamente da por ahí. ¿Sí? Porque nosotros ya vimos por qué. Damos por principio de justicia y damos por principio de amor. ¿Se acuerdan? Tienen que ser muy sensibles en ese sentido. Oye, realmente el Señor nos enseña a dar por cuestión de avaricia. Se quiere ser más rico, ¿verdad? He escuchado muchas predicaciones acerca de que tienes que dar, el Señor va a prosperar, tal cosa. Pero la verdad es que la prosperidad sí viene de Dios. Y tal, digo, en abundancia, muchas veces. Pero no todos tienen capacidad para lidiar con la riqueza. Y Dios muchas veces nos protege por eso. Sí. Y dices, ¿sabes qué, mijito? No te doy porque si te lo doy, te me vas. Sí. Pierdes piso o no estás listo. El Señor muchas veces nos guarda eso. Muchas veces también cuando se da en la iglesia es que nos enseñan a que demos y conforme damos vamos a ser más ricos y más prósperos. No es tal cual. El principio de dar te pone en una posición donde permite que el Señor te pueda bendecir. Pero la riqueza requiere la aplicación de muchos otros principios que la Biblia enseña. Trabajo arduo, mayordomía, tener visión en lo que estás trabajando. Un montón de cosas que no se nos enseñan públicamente con eso. O el principio de inversión, el principio de apartar, etc.
¿Cómo es la mayordomía? Es el principio de saber cómo administrar los recursos que el Señor te ha dado. Es el reconocer que no son tuyos, sino que solamente estas cosas como un mayordomo de los recursos de Dios. Sí. Es lo que le llaman en inglés stewardship. Sí. En español no se oye muy usa la palabra, pero es eso. Ahora, también es aquí donde tienes que checar también, oye, tal vez cuando entramos en el emocionalismo irresponsable, muchas veces se da también por predicaciones o predicadores que condicionan la bendición, la unción o la sanidad a que des dinero. Ten mucho cuidado con eso. Cuando ya están haciendo eso, lo que están haciendo no es dejar un obrar del Espíritu Santo que ponga en ti la convicción, la paz en eso. Lo que están haciendo es un chantaje. ¿Sí? De que si quieres que Dios te dé, o quieres que Dios te sane, si quieres que Dios te haga esto, ponle el billete. Y entre más grande el billete, más grande la unción o más grande el milagro. ¿Sí? Dios no comercializa de esa forma. Sí. Si has visto el señor, señora. Sí. Y entiendes que están desvirtuando el principio de la fama. Sí. Ahí lo que están haciendo es comercializando. Sí. Los dones de Dios, los regalos de Dios. Sí. Sí, vamos distinguiendo. Y ya sabes por qué estamos dando. Damos un principio de justicia, damos un principio de amor. Sí. Ya dar para que el Señor me dé un don, un milagro o algo. Estamos hablando de que estamos comercializando con eso. De hecho, la única vez en la que alguien quiso ofrecer dinero por la unción, era Simón el Mao, Bar Jesús, así es. Pedro volteó, le dijo, que perezca tú y tu dinero. Sí, que te veo. O sea, y además el hecho de proponerle, oye, toma un billete para que me des aquí la unción que tú traes. Y creo que también tocar a la gente que venga los Espíritu Santo sobre ellos. ¿Sí? Eso te da un indicio de cómo se maneja eso. ¿Sí? Sí, vamos a aclarar eso. Entonces, cuando ves ese tipo de acciones, tú dices, para las antenitas, tú ya sabes qué motivación tienes que tener al dar. Y si ves esa mecánica funcionando, dices, no. Ya tienes el criterio para volver lo malo, para distinguirlo como algo que no está bien. Satanás también lo usó, ¿no? O sea, lo quiso usar con Jesús, de que si tú me haces esto, yo te doy. O sea, está más. Sí. Entonces, ¿vamos bien con eso? Ok. La otra situación es, tienes que tener, cuando en el principio de dar, el dinero que tú recibes, tienes que entender que tiene que ser bien administrado como mayordomo que tú eres de Dios. Tienes que asignarle propósito. No es como que, sí, lo voy a usar para lo que yo quiera. No, tienes que buscar dirección de Dios y cómo lo vas a utilizar. Y tienes que cumplir primero con tus obligaciones, con tus deberes. Y así que no tienes que tener claro, porque llegas ese dinero y como lo ves ahí, no gastado, piensas que tienes. Cuando en realidad ya está todo gastado. Tienes que pagar esto y esto y it's gone. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces cuando tú te apelan a que des, a que tienes que dar así, tienes que entender que no puedes dar dinero que no es tuyo. Sí. Que ya esté comprometido. Al menos que sea una clara dirección de Dios a ti y a tu vida. Sí, para que hagas eso. ¿Que puede ser? Sí, puede ser. Pero es un caso donde tú tienes que ser guiado por el Espíritu para hacer eso. Acuérdate de eso. Es como, oye, me voy a ir
voy a renunciar al trabajo porque el Señor me dijo y voy a dedicarme a hacer Monitos de papel. monitos de papel. Sí. ¿Y cómo vas? Tienes que estar certero de que el Señor te dijo eso. Porque si Dios no te invitó, no te dio la orden, no paga. Y no se venden los monitos Y de vas a papel. batallar para vender. ¿Sí me explico la mecánica? En ese tipo de situaciones tú tienes que ser muy cuidadoso. Oye, me están dando, así como que me están incentivando a dar más de lo que tú ya sabes que ese dinero esté comprometido. Sí, tienes que tener la certeza que viene realmente de Dios para hacerlo. Que a veces puede ser, sí puede ser. Caso. Una situación donde yo estaba después de que me gradué, ya hice mi viaje a Boston, estuve allá en verano, publiqué un libro y estuve trabajando como gerente de entrenamiento en Profuturo GNP. Iba de maravilla. Tenía un abuelo extranjero, le visité por medio unas 15, 16 veces al año. Todo iba bien tampoco. Hasta que de repente el Espíritu Santo me habla y me dice: yo quiero que renuncies. Dices, que renuncie. Porque tenía un pendiente un libro que tenía que escribir. Entonces tenía que renunciar para abocarme a ese proyecto que había dejado en pausa. Y el Señor estaba así, estaba detrás de mí martillando. Decía, si no haces esto ahorita, no lo vas a hacer ya después. El tiempo de oportunidad es ahora. Lo que hizo el Señor fue ponerme la convicción y puso, esa vez que sabes que el Señor te está hablando. ¿Cómo sabes? Es difícil de explicar, pero es tema de otro punto. El chiste es que hice cuenta y dije, ok, tengo dinero ahorrado, puedo Adiós el agua. un mes y medio, así como que solventar los gastos que tengo y tal cosa, porque yo no pedí dinero mío. Pero llegó a un punto de tal convicción, así como que se hubiera abierto el mundo espiritual que tienes que hacer. Bueno, renuncio un viernes, no hizo toda la bomba en la casa, se iba a armar Troya. Iba a arder. Iba a arder Troya. Renuncié y fíjate que fue orado y fue así como que algo delicado, obviamente. Total que el domingo me tocó a un hermano y al final de la iglesia y tal cosa me dice: oye Chuy, ¿qué onda? ¿Cómo vas con los libros? Y yo, pues había dejado en pausa varios proyectos, pero ahorita ya voy a buscarme a hacer eso. Y dice: qué buena onda. Oye, porque si yo me puso que te apoyara con una cantidad mensual hasta que terminara el siguiente proyecto. Yo, what? Él no sabía que yo había renunciado. Nadie sabía. De hecho, todavía no soltaba la bomba de la casa. Nadie sabía quién iba a necesitar eso. Y si me puso en una régimen, o sea, no era como que me estaba pagando lo mismo que me pagaban, pero era un régimen donde me daba justamente lo que necesitaba para no distraerme de nada y abocarme a terminar lo que me había puesto. Sí. Pero me estaba supliendo todo lo que necesitaba. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente, en ese tipo de pasos o situaciones que el Señor te da, tú tienes que ser bien seguro que estás guiado por el Señor en ese sentido. No puedes guiarte por emocional. Sí. Y menos, o sea, piensa doble cuando están orillándote o te están incentivando por la avaricia. No, si ir a tu casa y toda la cosa, porque el Señor va a te dar doble y el Señor dice que te va a dar 2, 3 veces antes de que termine el mes y no es por ahí. Sí. Bueno, si los oyes hablar en un tono así. No le creas, aléjate de inmediato. Sí, y más porque tienes que entender que el dinero que tienes ahí, tú eres administrador de Dios, de los recursos que Dios te da. Tú tienes que saber que tienes, o sea, es dinero comprometido. O sea, no puedes, como tu padre de familia, decir, sí voy a dar y toda la cosa, y no estuviste certero de que el Señor te dio eso. Oye, tú tienes una responsabilidad con tu familia de pagar los servicios básicos, la alimentación, y esto y lo otro. Incluso ayudar a tus familiares necesitados. Vimos ahí la vez pasada que la Biblia ordena que
si hay un familiar o tu mamá que tiene necesidad económica, tú tienes la responsabilidad de ayudar a tu familia. ¿Sí? Oye, los impuestos también es un deber. ¿Sí? Entonces cuando te dicen, oye, tienes que darte, tienes que entender que es dinero que tú, como buen administrador por parte de Dios, tú ya estás deslindando. O sea, el hecho de que tengas ese dinero no significa que sea tuyo, ya está comprometido. Y cuando el Señor te guía o te invitan a dar más allá de tus capacidades normales, tienes que entender que tiene que ser muy guiado por el Señor. Si a veces va a suceder, sí, sucede a veces. Pero tienes que tener tú la certeza, la convicción de que es Él. Y sí lo hace. Y cuando Él lo invita y Él te da, es porque Dios va a responder en manos llenas. Y va a responder de otra forma. ¿Sí? ¿Vamos a ir con esto? Sí. Ahora, la Biblia dice que tenemos que ayudar a los que están en necesidad. Sí, eso es algo que aprendimos al principio de dar. ¿Sí? ¿Cuándo se considera que alguien realmente está en necesidad? Cuando no tienes para lo básico. ¿Y qué sería lo básico? Alimentación, vestido. Vacaciones. No. No se quede sin vacaciones. Lo básico. Lo básico, dice Pablo en 1 Timoteo 6, 8, que teniendo sustento y abrigo estamos contentos con eso. Sustento es alimento y abrigo es techo. Así es. Y obviamente el abrigo también se refiere al vestido. ¿Qué es eso, no? O sea, muchas veces estamos haciendo una vida de cuadritos y sufriendo por mantener un estilo de vida que Dios no nos ha conseguido. Sí. Entonces, cuando alguien está en necesidad, sí es suplirle lo básico, es sustento y abrigo. Oye, ¿necesitas esto? Te damos. No se levanten ofrendas para mantener o pagar tu estilo de vida. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo muy... O sea, no es como que estás necesitado porque, es que ya no voy a poder comprarme el mismo tipo de carro que traía el año pasado, o ya no voy a ir de vacaciones este año, o no voy a poder renovar la cocina, o... Sí. Dios está interesado, si te va a suplir, te va a mantener, y a veces mantiene a gente con lo básico. Y dice Pablo, teniéndolo sustento y abrigo, estemos contentos. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 3 veces, 3 comidas al día, o te refieres a hasta cuándo? Pero mantener a esa persona hasta cuánto tiempo. Ahorita vamos por allá. Sí. De hecho, vimos que la persona que cuando se da la ayuda, sí. Ok, entonces, de hecho lo que vamos a ir para allá. Ok. 1. No es para mantener tu estilo de vida, ¿sí? Cuando estás necesitado, ya vimos eso. Y la otra, no es por mal administrado. ¿Ok? Oye, estoy en necesidad. ¿Por qué estás en necesidad? No, pues es que no me alcanza. Es que... Y hay fugas de dinero y gastos innecesarios y ni siquiera te diste cuenta y estás cayendo en un problema económico. Sí. Y eso nos lleva al punto de cuando realmente estás en necesidades, cuando no alcanzas o no, cuando lo que ganas no te alcanza a cumplir con los compromisos económicos básicos. ¿Qué es comer? La comida, la bebida, los servicios que En este caso, sí, son cuestiones básicas, obviamente. Cuando lo que ganas no te alcanza a cumplir con los compromisos básicos. O cuando no estás recibiendo ningún ingreso, pero no por flojo. Sí. No por flojo, estás trabajando, estás haciendo algo, estás buscando, estás moviendo.
Sí. Si no estás recibiendo ningún ingreso, pero caes dentro de esta categoría donde necesitas o donde tienes que apoyar. Ahora, cuando solicitas ayuda, la iglesia sí tiene el deber moral de apoyar, pero ten en cuenta de esto: te expones a auditoría. Sí. ¿Por qué me digo que sí? Te expones a auditoría por parte del liderazgo de la iglesia. Pero yo no le tendría miedo a la auditoría de la iglesia, tendría temor de Dios. Bueno, a la auditoría de la iglesia no solamente es el dar dinero por el dar, sino es, oye, vamos a ver qué está pasando. Sí. Por eso, ¿y dónde sé que se somete a auditoría de la iglesia? Pablo por eso puso en primera... en Adolescencia 5:18, donde dice que el que no trabaje, que no coma, ¿se acuerdan? Ese principio lo está aplicando, si en la repartición de tal cosa, tú tienes que verificar cómo está el estatus de la persona. Si anda de flojo, o como decía Pablo, de casa en casa, de ociosos, entrometidos en lo que no debe ser, no lo incluyes. Eso significa que hay una auditoría. Yo checo cómo estás caminando, qué estás haciendo. Sí. ¿Quieren compartir algo, chicos? No. Les molestas así mientras platican. ¿Sí vamos bien con esto? Sí. Ahora entienden que la labor de nosotros como congregación, como iglesia, no es solamente, sí, te apoyo, así como que lo que requieres, no es, vamos a ayudarte a tener una buena mayordomía y a poner en orden tus finanzas. ¿Sí? Oye, si estás teniendo problemáticas en tus finanzas, o que estás tratando de mantener un estilo de vida que no corresponde, o sea, tienes más gastos que tus ingresos, y no porque sea necesario, sino porque la presión social, todo eso, vamos a ayudarte a poner cosas en orden. Y más en nuestros días, la mayoría de las personas, tú te das cuenta, no sé si la mayoría no, porque tú pasas muchas personas que viven más allá de sus posibilidades, y más que nada por la presión social que se genera. Oye, vamos todos a cenar. Sí, vamos a cenar, y tú sabes que ya te acabaste el presupuesto de salida, pero pues qué pena decir no. Sí. Un buen mayordomo tiene que aprender a decir no en esas situaciones, o dar otro tipo de salida. Sí. ¿Vamos bien? Sí, correcto. Porque luego no me alcanza o no tengo esto. Muchos problemas es porque no hemos podido poner límites en ese tipo. O sea, por eso si tú dices, oye, yo voy a poner un presupuesto en un mes, yo me voy a gastar en, no sé, en irme a comer tacos, no sé, por semana o como tú quieras, pero no te debes de salir de ese presupuesto. Y más cuando hay líneas o rubros que son más básicos que tienes que cumplir. Oye, ya se cumplieron los rubros básicos, perfecto, cúmplate los tacos. Pero si no, tienes que tratar de tener disciplina y dominio propio en ese sentido. Y es difícil en un ambiente de social donde muchas veces asumimos que todos tenemos y que podemos hacer lo que queramos. Sí. Recuerdo en los grupos de jóvenes, todos iban, sí, muchos ni tenían ni nada, pero se asaltaban a los papás. No. Sí. O no solamente asaltaban a los papás, simplemente no asumían muchas cosas, que el decir que no, o el no encajar, o el por el que encajar, seguías con eso. Y por eso terminaban muchos jóvenes endrogados con las tarjetas y todo lo demás. Es ahí donde entra la mayordomía por parte de nosotros y por parte de todo lo demás, o de la congregación, la empatía y la solidaridad, para entender que tal vez no todos tengan espacio para hacer eso. De hecho, lo que hacían realmente, por eso cuando vivían en la iglesia, traían y compartían los alimentos en la iglesia. ¿Sí? No sé si algunas veces llegaron a una iglesia bautista.
la parte de arriba, tenés eso. Y en la parte de abajo, la mega consigna. Sí. Y ahí ya, recuerdo la reunión de varones en Michigan, cuando estábamos ahí. Oye, todos te llevaban su comida y la mega cocina, todos ahí cocinando los varones de cosas, haciendo y pasando un buen rato acá. Pero sabíamos que no íbamos a tener que pagar un restaurante ni esto, no, sino que todos estábamos apoyándonos y siendo solidarios con eso. Oye, si no pensaste, no te preocupes, aquí hay para todos. Sí. Y es algo que tenemos que entender en ese sentido. No podemos vivir ajenos a que hay hermanos en necesidad y ajenos al hecho de que hay posiblemente hermanos que tengan problemas económicos en cuestión de que no les alcanza para lo que es eso. Sí. Tenemos que ser considerados en ese tipo de cosas. ¿Vamos bien? Sí. Ok, para concluir esto, vamos a concluir con 2 puntos. Tenemos que también entender en dónde es donde das, a qué iglesia es la que das. Sí. Tú tienes que identificar muchas veces, y yo sé que aquí muchos venimos de visita, y es ahí donde tú tienes que identificar cuál es la iglesia y cuál es la que perteneces y cuál es la que tú estás haciendo como visita. Sí. Porque tú tienes el compromiso de apoyar a la iglesia a la cual tú perteneces. Con apoyar a la iglesia me refiero a principio de justicia, apoyar la visión, apoyar el trabajo que se está haciendo para que se siga extendiendo. Y no solamente apoyar la visión y el trabajo que se está haciendo, sino también apoyar la comunidad a la cual tú perteneces. Tú tienes que identificar cuando tú estás yendo a una iglesia ya como miembro o como visita. Cuando vas como visita, tú tienes la concesión de que sí, no tienes ese compromiso, esa obligación. Pero si tú estás yendo y ya te identificaste como parte de tu membresía, por así decirlo, la pruebas por medio de la prueba. La forma en que tú dices, yo participo en esto. Soy un partícipe de las necesidades que hay que puedo tener la congregación y estoy apoyando la obra que se está haciendo. Tengo esta situación, necesito que me apoyen con esto. Perfecto. Sí. Ahora dices, oye, mi iglesia no tiene ese mecanismo. Sí. Tal vez el Señor te está enseñando esto para que tú empieces a ponerlo en tu iglesia. Sí. Oye, hablar con el pastor, decirle, oye, es que tengo este cambio, hay esta necesidad. Estamos asumiendo muchas cosas que la necesidad está afuera, pero no hay adentro nada. Tenemos que hacer un fondo, algo para, de los 10 diferentes que están dando, vamos a colectar y apartar parte para esto. Quizá la puerta el Señor te está moviendo todo eso. Sí. Pero de que se requiere, se requiere. Sí. Ok, para concluir, muy puntual. Entonces el diezmo, más o menos. Entonces el diezmo, ¿qué podemos decir? ¿Caduca? ¿El diezmo qué, perdón? ¿Caduca? No. En ese sentido sí. Es Creo que cambia incluido. de sentido, ¿no? Cambia de sentido. ¿Cambia de sentido? Sí. ¿Qué podemos decir después de lo que vimos? ¿Qué dices? No. ¿Sí? ¿Caduca o no caduca? Por 5 puntos. Desde el enfoque de que el diezmo es un mandato o es parte de nuestras obligaciones como creyentes, no. Pero desde el enfoque de que, bueno, ni tal como bendición, porque yo creo que se traduce en eso. O sea, si tú cumples en fe con el mandato, con la ley, lo demás está implícito.
entonces no caduca como tal. A ver, ¿Diezmo versus ofrenda? sí. Ok, el diezmo sí caducó, ahora tenemos la ofrenda, que es por el principio de justicia, por el principio del amor, que debe ser responsable, que debe estar orientado hacia satisfacer las necesidades dentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Que al final viene siendo más del 10%. ¿Sí? Así es. Bueno, es ahí donde le voy a platicar esto. El diezmo, tal cual como en el nuevo pacto, no es un mandamiento. Se maneja la ofrenda, el principio de dar. Sí, eso es un mandamiento. No se establecen porcentajes. Les mentiría si dijeran, sí, es un porcentaje. Y no hay tal cual. El principio que pone, como vimos, es el principio de dar de corazón, con tu corazón alegre. Lo que el Señor te ponga. No por obligación ni porque te estoy sacando el dinero de la tirabuzón. ¿Sí? Sin embargo, el diezmo está en la Biblia y lo utilizó, se aplicó antes de la ley, si sabían eso. ¿Qué personajes antes de Moisés dieron diezmo? Abraham Le dio a Melquisedec. le dio Melquisedec el 10%. ¿Y quién más? Que Jacob. Jacob, el 10%. El diezmo, como mandamiento, sí podemos decir que caduca. Como un porcentaje que te ayuda a identificar o medir cómo estamos en el principio de dar. Yo creo que no caduca tal cual. Sí. Te pone como, oye, dame un criterio o algo para basarme en cuanto a qué estaría bien para dar. Es un bueno, es justo. Exactamente. Es, oye, pues ¿en qué me baso? Dame un punto de referencia. Pero por decir, tu diezmo, tú lo puedes dar a tu familia, en la iglesia, al necesitado. ¿Sí es así, no? La ofrenda, en general. O sea, Tú das una ofrenda a, oye, voy a dar una ofrenda aquí al por ministerio. decirte un ejemplo, voy a poner números, o sea, reales, pero no sé, 1,000 pesos. Sí. Entonces, oye, yo debo de dar 1,000 pesos. Pero pues yo di acá y ya, para tener, como dices tú, un promedio, o sea, decir, bueno, pues no estoy tan mal, o sea, o estoy cumpliendo. Claro. Lo haces de corazón, obviamente, ¿verdad? Claro. No de que, ay, me falta dar 10 pesos, o sea, me falta dar 100 pesos, pues no, ¿verdad? Bueno, esa libertad que nos enseñó nos da en ese sentido. El diezmo yo lo utilizo, ¿sí?, de forma personal como un punto de referencia. ¿Sí? ¿Cómo estoy en mi edad? ¿Sí? Sí, o sea, yo sé como que 10% lo tengo que apartar para dar, eso es por favor, ya tengo mis costos fijos. Y es eso. Y lo tengo como mi costo fijo dentro de todas mis responsabilidades. ¿Sí? Tengo que pagar luz, tengo otros precios, tengo eso y tengo también mi diezmo. ¿Sí? Y sé que tengo libertad de dar algo extra, pero ya después de haber cumplido con todas mis responsabilidades. ¿Sí? Ese es el caso de cómo lo aplico. Pero ten en cuenta que no puedes dar el 10%. Hay situaciones donde estamos muy apretados, hay situaciones donde tú eres la razón de dar, o tú eres el que necesita que recibir la ayuda que se da. La situación aquí es que simplemente no te limites. Si no puedes dar el 10% o das menos. Lo importante aquí es el principio de dar y dar de corazón y con un corazón agradecido. ¿Sí? El diezmo yo lo tomaría sí como un principio que estaba antes de la ley, pero como un punto de referencia en cuanto a cómo se manejaba la posibilidad. Y el Señor va a tratar, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a nuestro corazón, lo que necesitamos dar. Eso. ¿Sí? Entonces yo lo tomo como un parámetro que funciona muy bien como para saber cómo andamos en ese principio. Oye, ¿cómo está? ¿Sabes qué? Algo que me da gusto mirar, todas las cosas, es que mínimo es el 10% de lo que tengo que dar. Y así me siento bien, me siento, sé que es algo que el Señor me
Es algo que ya, porque te habitúas al dar. No esperas de que si me sobra, doy. Sino que incluimos el dar como una parte de nuestro presupuesto. Y eso nos posiciona en una situación donde sabemos que no hay nada que perjudique o que nos obstaculice la bendición de Dios en nuestras vidas. Sí. Porque es cierto, el enemigo puede venir a robar cuando tenemos lealtades incorrectas. Y el Señor nos disciplina. Sí. Lealtades incorrectas donde pensamos que la provisión viene de ese dinero, no de Dios, quien provee ese dinero. O amamos ese dinero más que Dios. Sí. Entonces, con esto, chicos, ¿algún comentario? Tenemos ya esa situación, damos unos claros en ese sentido. Creo que tenemos que saber cómo podemos distinguir entre cuándo nos quieren asaltar, cuándo no, con qué actitud debemos dar, qué situación debemos de considerar cuando damos, cuando el Señor nos orilla a dar o dar pasos de fe, sí, que debemos de considerar. No podemos ser emocionalmente responsables. Sí, ya el Señor me da todo y el Señor dice, no, ya lo digo, sí, sí, no podemos ser irresponsables para con las obligaciones que tenemos con familiares. Sí. Tenemos que ser buenos administradores en eso. Y es cierto, a veces puede ser que no tengo para dar. Sí. Estoy cumpliendo lo mínimo y estoy en una situación donde me considero que estoy en necesidad. Necesito apoyo de la iglesia. No sin que te expongas a auditoría por parte de la iglesia. Pero para bien, no es para que estés bien. Excelente, chicos. Súper bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Pues entonces también con una pequeña oración. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, el privilegio de darte un poco, Señor, de lo mucho que nos has dado, Padre. Señor, que podamos ser buenos administradores, Padre, de los recursos que tú nos das, que tú nos provees, Señor. Que caminemos con temor, Señor, a ti todos los días de nuestra vida, Señor. Conscientes, Señor, de que lo que mal usemos, Señor, tú nos vas a pedir cuenta de eso, Señor. Señor, ayúdanos a bendecir a las personas que están en necesidad. Señor, si estamos necesitados, Padre, que podamos encontrar en tu iglesia, en tu cuerpo, Señor, el apoyo que necesitamos, Señor. Señor, que podamos bendecir, Señor, a otras personas. Que podamos dar de corazón y de actitud, Señor. Te pedimos todo eso, Padre. No, Señor, te también pedirte sabiduría para poder ser esos administradores que tú quieres que seamos, Señor. Danos, Señor, esa sabiduría. Que podamos multiplicar los recursos que tú pones en nuestras manos y que podamos tocar a mucha gente, Señor, con ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Tengo una pregunta.